Organización Mundial de la Salud da advertencia en relación a viruela del mono. El comportamiento de la viruela del mono fuera de África no es el mismo que se da en África. En una reciente publicación de este 4 de agosto de 2022, la Organización Mundial de la Salud daría más detalles sobre cómo es la viruela del mono en África y en qué se diferencia con el brote actual. Sobre todo, qué es lo que podría venirse en las siguientes semanas. En este video compartiremos los hallazgos de esta publicación y daremos algunas recomendaciones que debemos considerar. ¡Acompáñenme! Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación de este 4 de agosto de 2022 en donde la Organización Mundial de la Salud habría emitido una advertencia importante a considerar. El patrón y la situación de la viruela del mono fuera de África no se corresponde a la situación que se ve en África. Un punto importante en donde se marcaría varias diferencias a tomar en cuenta. En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y lo más importante, brindar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos desarrollando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante a tomar en cuenta es que la situación de la viruela del mono seguiría avanzando y el mundo estaría alerta a lo que podría venirse. Una situación importante es la que habría sido notificada este 4 de agosto 2022, en donde la Organización Mundial de la Salud lanzaría una información importante a considerar. La viruela del mono en África no se concentra en hombres homosexuales como en otras partes del mundo, situación que la OMS revelaría. El epidemiólogo habría afirmado que más del 80% de los casos en el continente africano se da en países en donde la transmisión se habría dado con anterioridad y que normalmente las personas se exponen inicialmente al virus a través del contacto con animales portadores antes de transmitirlo. Situación importante que revelaría cuál es el principal mecanismo de infección en África, en donde sería a través del contacto de animales, situación que no se da en América y en otras partes del mundo. Ante ello es importante mencionar que los brotes de viruela del mono en África no se concentrarían en hombres homosexuales, a diferencia de lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. Esto lo habrían afirmado expertos de la Organización Mundial de la Salud y sobre todo del CDC, del Centro de Control y Prevención de Enfermedades del continente. Se han notificado brotes de esta enfermedad vírica en 78 países, la mayoría en Europa, y 98% de los casos fuera de los países de África, donde la enfermedad es endémica. África, donde se han documentado repetidos brotes desde el año 1970, el patrón de transmisión es diferente. Actualmente el 60% de los casos que se tienen, 350 positivos, son hombres y 40% son mujeres, situación que habría sido informada por especialistas en África. Es muy importante mencionar que más del 80% de los casos en África se dan en países en los que la transmisión se ha producido con anterioridad y que normalmente las personas se exponen inicialmente al virus a través de contacto con animales, cuales pueden ser portadores de la transmisión del virus. Mientras que en el caso de las mujeres suelen ser aquellas que cuidan a enfermos en la casa, lo que constituye uno de los factores de propagación entre ellas. El director en funciones del Centro Africano para el Control y Prevención de Enfermedades declaró en una sesión informativa separada que no había pruebas de que la transmisión entre hombres homosexuales fuera un factor específico de los brotes africanos. Datos importantes que debemos tomar en cuenta. La situación de la viruela del mono, si bien es cierto, estaría avanzando a través del mundo, pero lo más importante es mencionar que la enfermedad que es endémica en países africanos no tiene el mismo comportamiento que hoy día se registra en Europa y sobre todo en América. Una situación preocupante, dado que las investigaciones habían revelado que en África las manifestaciones estarían asociadas, dado que las situaciones que se darían en África no serían similares a las que se ve hoy en día. Y es muy importante tomar en cuenta de que la enfermedad estaría propagándose ya en África
más de 40 años. Sin embargo, la situación que ha ocurrido en los últimos meses habría cambiado mucho el conocimiento sobre el manejo actual. Muy importante que nosotros no bajemos la guardia y que la situación que la OMS estaría revelando es que el mundo estaría viendo dos brotes actuales de viruela del mono. Uno sería la viruela del mono que está extendiéndose a través de los distintos países en el mundo, y otro sería la viruela del mono que se estaría dando en África. Ya muchos expertos han mencionado de la presencia del segundo virus de la viruela del mono, en donde una variante de esta cepa que estaría distribuyéndose por África podría mutar o cambiar y de esta manera generar un problema sanitario importante a considerar. Este sería el riesgo de conocer de que existan dos variantes circulando a la vez de viruela del mono, situación que debemos estar alertas y que lamentablemente podría suceder. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una situación preocupante en donde un grupo de científicos estarían evaluando las diferencias entre el brote de viruela de África que se registra en los diferentes países diferentes a los de África. La situación es muy importante. Debemos tomar en cuenta que los brotes tanto en África como en el resto del mundo son diferentes, lo cual significa que la situación de la viruela del mono estaría reflejada en dos cepas que estarían circulando simultáneamente. No se descarta que la situación pueda empeorar en las siguientes semanas, pero es muy importante que nosotros estemos alertas ante los cambios que se puedan dar, dado que la expansión de la viruela de África podría darse y esto conllevar a una catástrofe sanitaria. No hay que bajar la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma. Los invito a suscribirse al canal, las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito dos libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.